En la conferencia 27, dictada por Freud en la Universidad de Viena, en plena Guerra Mundial, anuncia allí que hablará de un hecho nuevo sin el cual no sería posible entender nada sobre el tratamiento de los síntomas y la terapia analítica. Se refería a la transferencia. Ya en Psicoterapia de la Histeria había notado cómo la figura del médico se prestaba para el enlace falso como fin de la libido insatisfecha. Es decir, que la figura del médico va a ser tomada, enlazada, ingresando al comercio asociativo del paciente. Así lo decía. La transferencia sobre el médico acontece por falso enlace, decía Freud. Y en ese mismo desarrollo establece la imposibilidad de culminar un análisis sin vencer precisamente las resistencias que se saldrían al paso, producto de ese enlace. Recordemos que Freud denominó neurosis de transferencia a la neurosis creada artificialmente, ¿no? Como esa enfermedad artificial que constituiría el escenario en el cual se va a llevar adelante la cura analítica, ¿no? Recordemos también que decía que la resistencia en determinado momento se iba a servir de la transferencia para obstaculizar la cura analítica. Siguiendo esta línea respecto de que las resistencias para Freud comienzan a situarse del lado del analizante, nos podríamos preguntar qué sucede cuando un paciente deja de asociar. En este sentido, la perspectiva de Lacan va a ser la de ubicar esa detención, ¿no?, en referencia al cierre del inconsciente. Y esto sucede como efecto de la transferencia. ¿Sí? O sea que lo que va a plantear Lacan es que esa detención, cuando un paciente deja de asociar, está haciendo referencia a lo que Freud llamó cierre del inconsciente, y el cierre del inconsciente ocurría para Lacan como efecto de la transferencia. ¿Sí? Y no solamente eso, sino que además agregaba que eso se producía en tanto y en cuanto se hubiera hecho presente, ¿no?, algo del analista allí, lo que llamó presencia del analista, ¿no? ¿Y qué es esa presencia del analista la que va a indicar ese punto resistencial? Volvamos a Freud. En puntualizaciones sobre el amor de transferencia, Freud destaca la importancia de maniobrar con la transferencia, advirtiendo no ofrecernos como sustituto de la satisfacción pulsional que ella reclama. En términos lacanianos, podríamos decir, sabemos que de lo que se trata es de no satisfacer la demanda, ¿no? En la medida en que ella lo que pone en juego, ¿no?, es del orden de una satisfacción pulsional. Entonces se nos hace evidente que el manejo de la transferencia, por supuesto, como podemos ver acá a partir de estos recortes de los desarrollos, es inseparable de la conceptualización que cada analista tenga de ella. Maniobrar con la transferencia es una cuestión crucial, en la medida en que en ello va a radicar la dirección de la cura, ¿no?, y que esto caerá bajo estricta responsabilidad del analista. Porque en la labor analítica podríamos decir que la posición de un analista pone en juego cierto modo de pagar, ¿no?, también para que el análisis funcione. Quiero decir, recordemos que de esos pagos Lacan habla en la dirección de la cura, ¿no?, cuando decía que el analista paga con su palabra, su juicio, ¿sí? Es decir, que hay un pago de por medio que sostiene que efectivamente ese lugar, esa posición, encierra la dimensión de un poder. El poder de la transferencia, entonces, trasvasa los límites de un efecto de sugestión, ¿no? Porque en todo caso, si por parte del analista hay un pago, paga con su juicio, paga con su palabra, paga con su persona, quiere decir que este pago es parte de la posibilidad de entender de qué se trata el manejo de la transferencia. Precisamente, hay que aclarar de qué se trata el manejo de la transferencia,
Porque existe la dimensión imaginaria de la transferencia, ¿no? Que podría corresponder a ese efecto de sugestión, en la medida en que ello se destaca precisamente en el poder que la transferencia tiene y sobre todo en la posibilidad o no de que se pueda hacer orilla en la función simbólica y real de la transferencia. El psicoanalista es quien dirige la cura, ¿no? Esto no tiene nada que ver con dirigir la vida de los pacientes. Esto ya lo sabemos. Entonces, volvamos a esta idea de la transferencia en tanto demanda de una satisfacción, ¿no? Esto explica entonces que ese falso enlace del que hablábamos al comienzo tiene que ver con la libido insatisfecha. Entonces la transferencia monta, podríamos decir, un escenario en el que la cura analítica se llevará a cabo y su éxito dependerá de cierta astucia, podríamos decir, cierta habilidad, cierta estrategia y de cierta táctica con la que el analista intervenga. Es por esto que será a nivel de la política que Lacan va a decir que no hay tanta libertad, ¿no? Es mucho menos libre el analista en su posición inherente a la política. Y en este sentido se trata precisamente de la ética y del deseo, puesto que el deseo del analista se pondrá en juego para tomar cada vez más distancia del ideal, ¿no? Si pensamos que cierta posición crítica de Lacan en torno a los análisis que se dieron en llamar post-freudianos constaban precisamente en que el analista se ofrecía como modelo identificatorio, ¿no? Como ideal, incluso como superyo, podríamos decir. Es cierto que podemos ubicar una vertiente de la transferencia por la vía del significante, ¿no? En tanto y en cuanto podamos ubicar que eso va a funcionar como una satisfacción retenida, al menos, ¿no? Siempre retenida. Por otro lado está la vertiente del objeto, ¿no? Supuesto en el campo del otro, y de que el neurótico nada quiere saber respecto de su falta, ¿no? Al neurótico le molesta, el neurótico evita saber de la falta. Y en este sentido, la vertiente de la repetición, ¿no? La que nos lleva a maniobrar con la transferencia, es precisamente una vertiente que va a tener que ver con lo pulsional y con el objeto. Sabemos que es el analista el que hará las veces, ¿no? De ese objeto A, semblante de objeto. Avancemos entonces un poco más. Podemos decir que la transferencia es la vía por la cual el síntoma se establece como analizable, ¿sí? En la medida en que entrama a la demanda de satisfacción que el síntoma mismo acarrea. ¿Recuerdan el algoritmo susuriano, ese sujeto supuesto al saber? ¿No? ¿Qué hacía el sujeto supuesto al saber? Introduce una ilusión. Esto es, el paciente cree que su verdad está en el analista, ¿no? y que el analista la conoce de antemano, ¿no? Se trata entonces de un momento en el que el síntoma es transformado por la pregunta, podríamos decir, transformado por un enigma. No nos podemos detener ni en la suposición de que el otro sabe, ni tampoco en el saber en la dimensión imaginaria. Es decir, que es necesario, cuando hablamos de síntoma analítico, es necesario que podamos ubicar aquello que se convierte en pregunta, ¿no? Un sujeto es tal en tanto se presente interpelado, en tanto se presente con una pregunta. Si no, no habrá sujeto de análisis y tampoco habrá síntoma. Porque hay síntoma en tanto que haya pregunta. Así se produce entonces ese efecto que va a establecer la posición del sujeto supuesto al saber, ¿no? Que no es otra cosa que suponerle al saber un sujeto, ¿sí? Es decir, que no se trata ahí solamente del saber. El saber es una maquinaria que anda sola. Ahora, la cuestión es cómo construimos en relación a ese saber un sujeto, ¿no? ¿Cómo le suponemos a ese saber un sujeto? Por supuesto que para que ese saber sea supuesto.
No puede ser de otra manera, sino supuesto. Entonces, estamos ubicando una dimensión de la transferencia como repetición, en que los significantes de la demanda son dirigidos al otro, podríamos decir, al otro del amor, ¿no? Que va a ser donde es colocado el analista, el otro del amor. El amor es el efecto, digamos, de la transferencia misma, pero bajo un aspecto de resistencia al deseo, ¿no? Porque bien sabemos que ahí todavía Lacan está trabajando esa diferencia que existe entre el deseo, como ese punto que agujerea el saber, y lo que lo hace consistir. Frente al surgimiento del deseo, digamos, bajo la forma de una pregunta, el analizante siempre va a responder con amor, ¿no? Esa es la trampa, el engaño. Lacan va a definir entonces a la transferencia en su vertiente real como la puesta en acto de la realidad sexual del inconsciente. Realidad que sabemos que no se inscribe sino como castración, ¿no? Si no se inscribe, sino como, en todo caso, esa respuesta que luego se va a articular vía el fantasma. La puesta en acto de la realidad del inconsciente destaca que la realidad del inconsciente no puede ser sino sexual y, por ende, pulsional, ¿no? Volvemos a la cuestión de la libido y de la pulsión que mencionábamos al principio. Esto se va a tratar de lo real en tanto lo real del sexo. La maniobra que el analista hace de la transferencia llevará al encuentro del sujeto con esa satisfacción que habita en el fantasma, por ejemplo. Así es como la transferencia supone siempre el desmontaje de la pulsión que habita en la búsqueda de esa satisfacción. Les voy a compartir una cita de Lacan de 1964 que dice que la transferencia se ejerce en el sentido de llevar la demanda a la identificación. Seminario 11. Es posible atravesar el plano de la identificación por medio de la separación del sujeto en la experiencia, porque el deseo del analista, que sigue siendo una X, no tiende a la identificación, sino en el sentido exactamente contrario. Así, se lleva la experiencia del sujeto al plano en el cual puede presentificarse de la realidad del inconsciente la pulsión. Y fíjense qué interesante, ¿no? Porque efectivamente se trata de que de acuerdo a cómo maniobremos ese pasaje, ese pivot, eso que permita pasar, atravesar el plano de la identificación, que es allí donde se detenían los post-freudianos en todo caso, y que en ese sentido, digamos, el sujeto identifica la falta del otro con su demanda, ¿no? Y coloca ese objeto en su fantasma, dándole precisamente estatuto y fijeza. Esto es lo que ocurre, ¿no? En la demanda queda sustituido el objeto de dicha fijación. El fin de un análisis, entonces, apunta a una modificación del sujeto en relación con su demanda pulsional, ¿no? Porque si la transferencia es lo que de la pulsión aparta la demanda, el deseo del analista es lo que la restablece. Y por esa vía aísla el objeto A. Dice Lacan, lo coloca a la mayor distancia posible del ideal, ¿no? Entonces, si lo lleva a la mayor distancia posible es porque el analista, él, se ve llamado por el sujeto a encarnar ese ideal. El deseo del analista entonces opera en la separación que tiene que acontecer entre el objeto A, entre el A y el ideal. Y si la transferencia es lo que de la pulsión aparta la demanda, será la función deseo del analista lo que tiene que producir ese movimiento y esa maniobra para poder volver a conducir la demanda a la pulsión. De esto se va a tratar la intervención analítica. La separación lleva al anudamiento de la demanda con el ideal
por lo tanto, la inhibición del deseo, ¿no? Y conlleva siempre a una repetición, reproduce la neurosis. Sin tomar la vertiente del objeto, podríamos decir, ¿no? Reproduce la neurosis sin tomar la vertiente del objeto. Esto es lo que me parece que viene a plantear Lacan como subversivo, digamos. Que nos tenemos que meter con la vertiente del objeto. Es decir, que por esta vía de la transferencia vamos a poder acceder a él. Porque el neurótico se cree que el objeto es demandable, ¿no? Es algo a dar. De esto se trata la reducción del deseo a la demanda. Por eso es que se va a requerir de la operación de aislamiento del A. El deseo del analista aísla el A y lo coloca a la mayor distancia del ideal. ¿Para qué? Para franquear el plano de la identificación, justamente. Por eso es que para Lacan se va a tratar de mantener a la mayor distancia estos dos. La operación analítica implica la condición singular, es decir, la dimensión sincrónica, no diacrónica, ¿no? Maniobra que se hace con el objeto parcial. De ahí la importancia del corte, podemos pensar, ¿no? Entre otras cosas. Avancemos ahora hacia la cuestión de que transferencia e interpretación no se podrían disociar en este punto, ¿no? Si hablamos de corte, hablamos de acto. Es evidente que la transferencia, entendida como interés hacia la figura del analista, ¿no? Aún con la idealización del mismo que conlleva, la aparición de los afectos que puedan ir, ¿no? Desde el claro enamoramiento a la admiración, a la sobrevaloración, a la hostilidad, a lo que fuera, está indicando que siempre la transferencia nos pone frente al terreno del amor. Es fácil de comprender, digamos, pues el esquema es simple, ¿no? Suponemos que el otro tiene lo que nos falta, va a decir Lacan. Se supone que el otro, el analista, tiene saber sobre nuestro padecer, tiene el don de poder curarnos. Y es por eso que lo amamos, por el lugar que le otorgamos, lo que no quiere decir que ese movimiento sea suficiente para instaurar la transferencia analítica, muchísimo menos que eso sea suficiente para curar, ¿no? Desde ya. Hay transferencia, dice Lacan, solo en tanto alguien se preste a encarnar el sujeto supuesto al saber, a encarnar. No dice ocupar ese lugar, ¿no? Encarnar el lugar con su presencia. Prestemos atención a esta palabra, porque encarnar un lugar no implica que el analista sea quien sabe. Y debe estar advertido de que es un lugar que tiene el poder de ser desvelado al final de un análisis, ¿no? Se tiene que poder develar, revelar, desvelar ese lugar al final de un análisis. Y este es un punto crucial, porque el analista es a quien le toca decidir si acepta o no esa metáfora del amor que su paciente le ofrece. Y esa decisión es lo que va a permitir o no que el deseo del analista, ese lugar en el que debe éticamente colocarse, se disponga a jugar el juego a lo largo de la cura, teniendo en cuenta que el trabajo le deparará mantener siempre a la mayor distancia el objeto del ideal. En la dirección de la cura, ¿sí? ¿Recuerdan ese escrito en el que Lacan denuncia la impostura y la degradación en la que se estaban cayendo los análisis, digamos, luego de los desarrollos posfreudianos? Precisamente porque ellos desconocieron la importancia de que para sostener una praxis no había que desconocer el poder, las dimensiones de ese poder. Entonces, ¿cómo es que se sostiene la clínica psicoanalítica sin ejercer el poder que la transferencia le imprime? ¿No?
Si la transferencia en sí misma imprime un saber, ¿cómo hacemos los analistas para poder operar sin ejercer ese poder que la transferencia endilga? Dicho de otro modo, si pensamos que el poder se sitúa en el mismo plano en el que opera cierto efecto de sugestión, ¿no? Y si eso sabemos que es ineludible en la transferencia, ¿cómo vamos más allá? Se trata de cuidar que esta última, es decir, que la transferencia no quede reducida a lo primero, a la sugestión. Y para esto creo que es indispensable, entre otras cosas, asumir la importancia de considerar el factor resistencial. Entendemos la resistencia con la definición que hacía Freud, ¿no? Ya la hizo en el capítulo 7 de la interpretación de los sueños, pero también la repitió en Los caminos de una terapia psicoanalítica y en tantos otros, definiendo la resistencia como todo aquello que obtura la labor analítica, todo aquello que deja suspendido, destruye o altera la continuidad del trabajo analítico. Es decir, que ese interés por la persona del analista, que hasta ese momento venía siendo, ¿no?, motor de la cura, rapport, transferencia en la vertiente tierna, se pueda convertir en un obstáculo a la asociación libre, es decir, produzca el cierre del inconsciente en lugar de su apertura. Y entonces, ¿qué debe la transferencia servir, ¿no?, como medio de resistencia? ¿A qué se debe que la transferencia pueda ponerse al servicio de la resistencia? Freud nos da una primera respuesta, nos dice que las fuentes de la resistencia provenían de las mociones correspondientes al Edipo, ¿sí? Las mociones insatisfechas. Entonces, cuando la transferencia se pone en juego, ¿no?, aparecen las mociones eróticas reprimidas o de hostilidad o de odio, que eran las utilizadas al servicio de la resistencia. Ahora bien, esas mociones no hablan de ninguna otra cosa que de lo sexual. Y no solo de la sexualidad, sino de la sexualidad en juego en eso que el amor recubre, ¿no? Porque una de las definiciones precisamente que formula Lacan en torno a la transferencia es como la puesta en acto de la realidad del inconsciente. Y la realidad del inconsciente expresa la no relación sexual. Esta fórmula entonces nos permite situar a la transferencia como diferente de la repetición, ¿no? Algo que ya había hecho Freud al elaborar el concepto de neurosis de transferencia. La transferencia, si es la puesta en acto de la realidad sexual del inconsciente, hay que ubicar que la cuestión de lo sexual, ¿no?, y este me parece que es el hallazgo de Lacan al formular la transferencia como esta puesta en acto, es que conecta rotundamente la transferencia con la pulsión y permite diferenciar el envoltorio, por decirlo de alguna manera, la envoltura que es el amor, ¿no? Pulsión y amor, sin el que no puede darse la transferencia, ¿no?, con lo que él envuelve, porque lo que queda envuelto es el objeto que el sujeto se hace ser, ¿no?, en ese fantasma, como respuesta, como fijación en esa escena fantasmática para completar al otro. Lo que se juega entonces en el terreno de la transferencia no solamente está del lado del saber, ¿no?, sino que está del lado de la pulsión. Esto quiere decir que está del lado de la sexualidad, que tiene que ver con la pulsión. Entonces, ¿cómo tendrá que interpretar un analista, ¿no?, que ha experimentado esos límites, por ejemplo, en su propia cura, ¿no? Un analista que toma en cuenta esta realidad sexual del inconsciente. ¿Cómo operar allí? ¿No? ¿Cómo pensar entonces la interpretación? ¿No? ¿Alcanza con contar con ese saber? Hay un saber que está limitado. Por un lado, porque el saber del analista, es decir, no es el saber de la teoría,
no es el saber de los libros que leyó, de los seminarios que cursó, no es el saber conceptual, sino que todo lo contrario, ¿no? El saber incluso obtura, obstaculiza. Hay algo que no pasa por el saber, podríamos decir. Que el saber no puede servir para desentrañar esa brecha, ¿no? Que va a testimoniar un real. Porque lo simbólico no absorbe lo real en su totalidad. Entonces de lo que se trata es de ir descompletando ese otro del saber. La transferencia entendida como realidad sexual del inconsciente actúa, pone en juego el circuito particular de cada cual en torno al objeto, ¿no? Y ese objeto es del cual el analista va a ser semblante. Porque solo por esta vía va a ser posible rectificar esa economía libidinal de la que hablaba Freud, pero que es preciso establecerla. Y solo va a ser preciso y posible establecerla si el analista deja el espacio que se requiere para que el analizante pueda elaborar esas respuestas, para que pueda construir en qué circuitos significantes está atrapado, ¿no? El goce que se actúa en la transferencia. Por eso es tan importante considerar la dimensión engañosa. Y esto es algo, podríamos decir, que no se da sin producir movimientos que, como decíamos, tiendan a modificar la economía libidinal. Es decir, cuando nos referimos a la economía libidinal, que toque el cuerpo, ¿no? Que apunte a los síntomas, pero en tanto esos síntomas goce, inhibiciones neuróticas, ¿no? Que se han establecido de manera duraderas, angustias, en fin, todo eso que forma parte de lo no sabido, ¿no? Pero lo no sabido porque excede al lenguaje. Y en este sentido tenemos que pensar, ¿por qué no?, en la transferencia como un límite al desciframiento del inconsciente, ¿no? Digamos, me interesa que lo pensemos en este punto. Freud hablaba de análisis terminable e interminable, ¿no? Dedica todo un texto con ese nombre a responder a la pregunta: ¿culmina o no? ¿Es terminable o interminable un análisis? ¿De qué depende? ¿Solo del saber? ¿Solo de hacer consciente lo inconsciente? ¿Solo de acceder a lo reprimido? ¿Qué hacemos con la pulsión? Y Freud va a concluir que, entre otros obstáculos, es la intensidad precisamente de las pulsiones, y en especial en ese momento decía de la pulsión de muerte, la responsable de gran parte de la resistencia que se encuentra en el análisis. Incluso llega a darle el estatuto de causa última del conflicto psíquico, ¿no? ¿Se acuerdan? Esa causa última de la que hablaba en Análisis Terminable e Interminable. Porque la pulsión es irreductible. Y de ahí, de lo que de ahí se deriva, es un límite estructural. Entonces, justamente, no podemos responder esta problemática desde la primera tópica, ¿no? Por ejemplo, no desde la primera tópica freudiana. Entonces me parece que se hace indispensable que pensemos el analista como objeto, ¿no? Porque una primera caída del sujeto supuesto al saber se manifiesta cuando el analista cae de ese lugar, pero también una dimensión de la transferencia se establece cuando la presencia del analista atestigua el cierre del inconsciente como efecto de la transferencia misma, ¿no? Es decir, que de lo que se va a tratar son de las declinaciones de ese saber, precisamente para dar lugar a ese estatuto pulsional, ¿no? Porque el analista irá a encarnar el A. Por supuesto que en ese sentido, en tanto lo pueda hacer, es que se mantendrá más alejado del ideal, ¿no? Por supuesto que esto no es sin pasar por el sujeto supuesto al saber, que es un efecto de esa relación establecida entre el significante, el analizante, el analista. El analista va a estar representado por un significante cualquiera, pero va a encerrar esa dimensión de saber, ¿no?
Lo que me parece que quiero destacar y lo que quiero que pensemos es qué sucede más allá de todas esas vicisitudes imaginarias, de esos saberes articulados, de esas metonimias, de los semblantes que el analista puede encarnar para un sujeto, más allá de la dimensión significante, cualquiera que sea. Porque el analizante siempre va a ver al analista, ¿no? En ese lugar del otro, hasta que empiece a caer, hasta que empiece a modificarse ese lugar, ¿no? Que vaya cediéndole paso el saber al lugar del del objeto. El analista deberá saber hacerse ese objeto. Mirada, voz, eses, etcétera, ¿no? Articulando, por supuesto, el semblante ahí. Es un tiempo indispensable y fundamental para poder aislar el objeto en juego de la pulsión. Un recorrido, podríamos decir, que va pasando de la garantía soportada en el fantasma, donde el sujeto se articula a y con el objeto, ¿no? Y se propone ser para tapar la falta del otro, para luego dirigirse al otro barrado, al significante de la falta en el otro. La operación analítica, entonces, debe romper ese cortocircuito que parte de la identificación. Este camino va desarmando, ¿no? En ese recorrido el doloroso camino de la transferencia, como decía Freud, en tanto ella hace referencia a la presentificación del objeto. Es en este punto que el deseo del analista será una función fundamental en la medida en que separe el ideal del objeto, siendo el analista el soporte del objeto. De este modo, un análisis por la vía de la transferencia permite recorrer una vía, un camino, que va de la identificación y la demanda hacia el objeto, y sigue la lógica que la repetición imparte en esos circuitos y sus bordes, ¿no? Circuitos y bordes, que produzca una articulación entre el deseo del analista y el objeto como causa.